Hola, muy buenas. En este vídeo vamos a ver la historia de España desde el sexenio democrático o sexenio revolucionario hasta el final del siglo, hasta el final del siglo XIX. Aquí tenemos un cuadro con la evolución política del sexenio. Este periodo tendrá un gobierno provisional, una monarquía constitucional y una república. En esta época se ponen de moda las viñetas satíricas. Por ejemplo, en esta podemos ver la evolución de este sexenio con las caricaturas de los diferentes personajes. Podemos ver la revolución de 1868, Topete, que fue uno de los militares protagonistas, en Almirante. Vemos también a Prim, vemos a Serrano, que fueron figuras que formaron parte del gobierno provisional. Le sucede a Amadeo I, una experiencia monárquica corta de solo 2 años, que da lugar a la Primera República, muy inestable, con 4 presidentes, aquí los vemos: Pimargal, Salmerón, Castelar y Figueras, que es el primero. Después tenemos una república de Serrano, la República Pretoriana, también se conoce, y ese fue el último paso que dio ya a la restauración de la monarquía. Las causas, ¿por qué se da esta revolución del 68? Primero, por descontento popular, crisis económica del 66, aumento del paro, subida de precios, oposición al monopolio del poder ejercido por los moderados y los unionistas, que gobernaban de forma autoritaria, la poca imparcialidad de la monarquía, que apoyaba a los moderados, y la impopularidad de Isabel II. Además, la difusión entre las clases populares de los ideales democráticos y republicanos, basados en el sufragio universal masculino. Quiere decir que todos los hombres mayores de, en este caso, 25 años, podían votar. Y en la ampliación de derechos y libertades. Aquí vemos una imagen de la batalla de Alcolea, que se dio lugar el 28 de septiembre de 1868. Tras esta batalla, el poder de la reina Isabel II cae y cruza la frontera hacia Francia. En toda España se producen juntas, se crean juntas revolucionarias que piden mejoras, piden diferentes aspectos. Por ejemplo, piden sufragio universal, libertad de culto, libertad de enseñanza, libertad de reunión y asociación pacífica, libertad de imprenta, quiere decir libertad de poder escribir lo que uno quiera, eso es libertad de imprenta. También descentralización administrativa, que vuelva la autoridad a los municipios y a las provincias, frente al centralismo predominante. Además, juicio con jurados en materia criminal. Todas estas medidas eran demandas de estos grupos sociales que querían unas transformaciones en España. Después de esta revolución gloriosa, después de esta revolución de septiembre de 1868, se forma un gobierno provisional con diferentes personajes como Figuerola, Sagasta, Ruiz Zorrilla, Prim, Serrano, Topete, López Ayala, Lorenzana y Romero Ortiz. Estos serán figuras, serán personas importantes en los años venideros. Vemos como Prim, Serrano y Topete eran militares, fueron los militares que encabezaron el golpe de Estado contra la monarquía de Isabel II. Como primeras leyes, primeras medidas, se establece una nueva moneda, que es la peseta. En 1869 es cuando se acuñan las primeras monedas. Además se crea una ley de bases arancelarias. Esta ley lo que pretendía era favorecer el librecambismo, favorecer la compra y venta de productos que no debían, por tanto, pagar ninguna tarifa, no debían pagar ningún arancel. El arancel lo que hace es encarecer el producto que viene de fuera de un país.
y también encarece el producto del país propio que va al extranjero. Estas medidas favorecen siempre a algunos y perjudican a otros. ¿A quién favorecen? Favorecen a los agricultores, que pueden vender sus productos en el extranjero y son más competitivos, porque no tienen que ese producto, esa naranja, ese aceite de oliva o ese vino que sale de España, no tiene que no se ve incrementado en el precio cuando sale al exterior. Por contra, perjudica a, a los sectores, por ejemplo, el textil. La industria textil catalana, que gozaba del mercado español como propio para ellos, porque los productos textiles que venían del extranjero tenían que pagar una tasa, tenían que pagar un arancel, por tanto se encarecían. Así que las personas decidían comprar el producto español porque era más barato. Con el librecambismo, los empresarios del sector textil salen perjudicados. También se da una ley de minas, una ley que permite la explotación del suelo. Esta explotación del suelo la llevarán a cabo sobre todo empresas extranjeras. Aquí se da una pérdida de oportunidad para el desarrollo intrínseco de la industria española y será algo que a la larga perjudicará bastante al país, porque no habrá un desarrollo industrial endógeno y propio, sino que serán inversiones extranjeras. Esto terminará empobreciendo al país, hasta que en el año 1913 se puede decir que completamente los recursos naturales del país están en manos extranjeras. Se da una constitución en 1869, pero para que se haga la constitución tiene que redactarse. Por tanto, primero hay elecciones constituyentes, unas elecciones en las que las personas votan a sus candidatos y da este arco parlamentario. Progresistas, que eran casi la mayoría, unionistas, recordamos que era, por así decir, el centro político en la época de Isabel II, demócratas, que era un sector que estaba a la izquierda de los progresistas. A su vez tenemos republicanos federales, eran partidarios de otras formas de gobierno, no de una monarquía, republicanos unitarios, carlistas e isabelinos. Estas cortes darán una nueva constitución en principio basada en la idea de la monarquía parlamentaria, con amplia libertad de leyes individuales, amplia libertad de derechos individuales, perdón. Siempre en las constituciones tenemos que hacer modelos comparativos, comparar una constitución con otra. En este caso, la constitución de 1869, según Solé Turá, un estudioso de las constituciones en España, piensa que esta constitución del 69 es la primera constitución realmente democrática que hemos tenido en nuestro país. Por tanto, se reconoce la soberanía nacional, se reconoce una monarquía democrática con limitación del poder del rey, un sufragio universal directo, pero para los mayores de 25 años y varones, y amplias libertades individuales, como antes he comentado. Por contra, la constitución que vendrá después, en el 1876, será más moderada, será, por así decir, con menos libertades, menos democrática, una soberanía compartida entre cortes y rey, monarquía constitucional, pero donde el rey tiene amplios poderes. No se reconocía en principio el sufragio universal, es decir, que no votaban todos los hombres mayores de 25 años, votaban solo personas que podían demostrar unos ingresos o unas propiedades. Y los derechos y las libertades son reconocidos pero con ciertas limitaciones. Bueno, en esta imagen tenemos los diferentes candidatos a la corona española. Cuando se redacta la Constitución de 1869, la idea es conseguir un rey para el país. Y había una serie de candidatos. Entre ellos tenemos aquí a Prim, a Serrano, Topete, Carlos VII, que era el pretendiente carlista, Espartero, y el príncipe Alfonso, que era el hijo de Isabel II, un candidato prusiano, Sagasta, el duque de Montpensier,
Fernando de Coburgo, que era el padre del rey de Portugal, y Amadeo Saboya, que era el hijo del rey de Italia. Aquí tenemos una pequeña biografía de cada uno de estos personajes, sobre todo los más importantes. El duque de Montpensier, que era hijo del rey francés Luis Felipe de Orleans. Tenemos también al candidato carlista, tenemos a Carlos VII. Otro era Baldomero Espartero, que fue un héroe de la Primera Guerra Carlista. Otro candidato, aunque no gozaba de demasiados apoyos, era el príncipe Alfonso de Borbón, el hijo de Isabel II, que recuerdo será el quien finalmente, cuando el experimento del sexenio y de la república termine, el que sea el que se haga con el poder, el que sea instalado en el trono, allá por diciembre de 1874. Otro candidato, Leopoldo de Hohenzollern. Este candidato prusiano, pero se encontró con la negativa de Napoleón III, porque rivalizaba con Prusia. Esto dio lugar a la guerra franco-prusiana de 1870-1871. Otro candidato, Fernando de Coburgo, el padre del rey de Portugal. Pero esta candidatura no gustaba porque no sé qué, no había miedo en Europa, en Francia, en Reino Unido, otros países, de establecer una unión ibérica, que España y Portugal se uniesen. Eso no era visto con buenos ojos. Y el candidato que al final consiguió el trono fue Amadeo Saboya, el hijo del rey de Italia. Con la mala suerte de que justo al llegar a España, cuando llegó a España el 30 de diciembre de 1870, se encuentra que su valedor, el que había promocionado su candidatura, el que quería que reinase en España, es decir, el militar Prim fue asesinado 2 días antes en Madrid, en la calle del Turco. Entonces, su valedor está muerto y él ya empieza con mal pie su reinado. Aquí vemos una imagen con la jura de la Constitución hecha por Amadeo I de Saboya en enero de 1871. El experimento monárquico durará poco tiempo, sobre todo porque no se veía respaldado por los grupos políticos. Por tanto, las mismas cortes monárquicas votan una república. Fue algo bastante raro, porque diputados monárquicos, viendo que no había otra opción legal, votaron para el establecimiento de una república, quiere decir la primera república española. A posteriori se producen unas elecciones en las que ganaron los republicanos federales y otros partidos políticos tienen menos representación. Hay un proyecto de constitución, pero que no sale a la luz. Por tanto, se llamaría la Constitución non nata, no nacida, non nata, de 1873. Esta Constitución establecía un nuevo modelo territorial, donde Andalucía vemos que estaría dividida entre Andalucía Baja y Andalucía Alta. También se aprecia la región de Murcia, que también tendría la provincia de Albacete, y un modelo totalmente distinto, un modelo más federal, donde los mismos estados, cada estado, Andalucía Baja, Andalucía Alta, Extremadura, tendría muchas competencias. Otra viñeta satírica con la pugna entre los republicanos federales y los republicanos unitarios. Los republicanos federales eran los que pretendían un modelo como el que tenemos hoy en España, de comunidades autónomas, pero un poco más abierto, quiere decir, con más competencia y con más libertades de las regiones. Por contra, los republicanos unitarios querían una república más al modelo francés, una república más al estilo jacobino. Aquí tenemos un eje cronológico en el que se puede ver las diferentes fases de este periodo del sexenio revolucionario, para que podáis verlo de forma más tranquila.
Bueno, esta Primera República fue un periodo muy inestable, con 4 presidencias: Figueras, Pimargall, Salmerón y Castelar, muchas divisiones internas dentro del republicanismo, también problemas externos como la insurrección que hubo en Cuba, una guerra que hubo en Cuba contra líderes locales que querían la independencia de ese territorio, la corona española, no, o de España. También otra guerra carlista, en este caso sería la tercera guerra carlista. Una insurrección cantonal, quiere decir que diferentes territorios en España, diferentes municipios, querían conseguir su independencia, ser como estados independientes. Por tanto, una situación bastante inestable. En enero de 1874 se da un golpe de Estado, el, el 3 de enero, el general Pavía disuelve las Cortes justo cuando el malagueño Eduardo Palanca, el doctor Palanca, iba a ser investido el nuevo presidente de la República. Por tanto, no llega a ser investido y se establece una presidencia liderada por Serrano, donde se sigue de facto el gobierno republicano, se sigue siendo una república, pero vacía de contenido, con las libertades individuales muy restringidas. Aquí tenemos diferentes problemas: problema cantonalista. En este mapa, el color verde, eran localidades, municipios que querían independizarse de España, como ser independientes. El problema también de los carlistas, que querían acabar con ese gobierno de la República e instaurar una monarquía tradicionalista. Finalmente, vuelven al trono los Borbones en la figura de Alfonso XII. Aquí vemos el ideario de Cánovas del Castillo, que fue el artífice de la vuelta de Alfonso XII a España como rey. Los fundamentos de esta etapa, que se llama la Restauración, fueron la nación como una creación histórica, la monarquía como una base firme de la misma nación, la legitimidad dinástica de los Borbones, quiere decir que los Borbones tenían que mandar en España, y una soberanía compartida entre el rey y las Cortes. Por tanto, habla de una especie de constitución interna, como algo no escrito en ningún lado, pero que sí o sí España tiene que ser una monarquía, más bien con tintes autoritarios y bajo la familia de los Borbones. Esta idea quería garantizar una estabilidad, un pacto, un turno pacífico entre dos grupos políticos principales: los liberales y los conservadores, el Partido Liberal y el Partido Conservador. De esta forma se quería evitar el pronunciamiento militar, algo que fue un lastre durante el reinado de Isabel II, donde diferentes militares dieron golpe de estado para acabar con el poder del anterior gobierno. Aquí vemos los diferentes grupos: conservadores, liberales, por así decir, conservadores, grupo más a la derecha, liberales, un grupo un poquito más a la izquierda, aunque defendían los dos casi las mismas élites, ¿no? No había tampoco demasiada diferencia, solo en cuanto a libertad de culto, libertad de prensa, libertad de cátedra. Los liberales se identificaban con el librecambismo, es decir, libre cambio con el extranjero. Los conservadores eran más partidarios del proteccionismo, de menos libertades de prensa, más censura, defensa más ultranza de la religión católica, un sufragio censitario restringido, quiere decir que votase menos gente, pero en el fondo eran matices. Aquí vemos en las viñetas el falseamiento electoral, que era muy típico de la época, lo que se llama el pucherazo, donde los resultados eran manipulados, los resultados electorales eran manipulados. Ahora en este cuadro aparecen diferentes partidos. Tenemos el Partido Conservador, también llamado Liberal Conservador, aunque el nombre es conservador, por así decir, cuando se quiere tratar dentro de la historia. El Partido Liberal, también llamado Liberal Fusionista, aquí vemos de dónde proceden sus seguidores. Y después los partidos fuera del sistema: partidos republicanos,
partidos ultracatólicos, los nacionalistas que empiezan a tener cada vez más importancia, catalanes y vascos, y el Partido Socialista que nace en el 1879. Aquí vemos la idea del pucherazo, del falseamiento electoral, de que hacen votar a los muertos. Aquí en esta viñeta aparece. La compra de votos. También tenemos aquí otra imagen, otro ejemplo. El funcionamiento del sistema era la alternancia en el poder entre los conservadores y los liberales. Y al final de este siglo XIX, España se enfrenta a otro problema, que es otra guerra en Cuba, la guerra de 1895-1898, en la cual Estados Unidos interviene en favor de los insurrectos cubanos. Finalmente, en esa guerra, los norteamericanos consiguen derrotar a las tropas españolas, sobre todo por los barcos de guerra, que eran barcos de guerra buenos, eran barcos de guerra modernos, de metal, y ahí se llevaron el gato al agua, ahí ganaron la guerra, porque en tierra las tropas españolas vencieron a los americanos.